El Señor les bendiga, hermanos. Si abren sus escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, vamos a leer 4 versículos, desde el 37 hasta el 40. Sálvanos, Señor, es el título de nuestro mensaje de hoy. Y comenzamos leyendo en San Lucas capítulo 19, desde el verso 37 hasta el verso 40. Amén. Muy bien. Dice así, hermanos, en esa escritura: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos que hemos leído, hermanos, son parte de un evento verdaderamente trascendente en la historia de los evangelios. En primer lugar, porque es la única ocasión en que Jesús de Nazaret aceptó públicamente la adoración de las multitudes como el Mesías. Fue la única ocasión, ustedes leen en los evangelios, que cada vez que al Señor lo querían exaltar a la condición de rey, Él prefería huir de la escena que alimentar estos sentimientos que podían anidar en el corazón de sus seguidores, en el sentido de que Él había venido a ser un rey terrenal. Él quería que comprendieran que su reino no era de este mundo, y por eso se había negado durante todos sus 3 años y medio de ministerio público a aceptar la adoración de la gente. Pero en esta ocasión, hermanos, particularmente, el Señor acepta toda la adoración de las multitudes, dice ahí. Fue la única ocasión. Él iba camino al templo en aquel día, hermanos, que vino a ser la base para la tradición hasta el día de hoy de lo que llamamos la entrada triunfal, o lo que es lo mismo el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como se le llama en algunos lugares. En el verso 9 de San Mateo, capítulo 21, que es el mismo relato, dice que la multitud clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana es una palabra muy importante porque significa sálvanos. Sálvanos ahora. Esto es lo que la gente clamaba. Cuando decían Hosana, estaban diciendo sálvanos. Era algo sumamente importante. Todos en aquella multitud cantaban lo mismo. Todos cantaban Hosana. Todos cantaban sálvanos, pero no todos con el mismo corazón. Pero no todos lo cantaban, hermanos, en el mismo sentido. No para todos significaba lo mismo aquel sálvanos, dependiendo del grupo de personas que lo estaban cantando, así el significado o la expectativa que la gente tenía al clamar gozosa aquella palabra tremenda que significa sálvanos. ¿Quiénes estaban en la multitud? Nosotros vamos a hablar solamente de 2 grupos que están claramente identificados en estos versículos que nosotros hemos leído. En primer lugar, y para sorpresa nuestra, estaban en aquel desfile los fariseos. En el verso 39 ustedes leyeron que dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
Fíjense bien en las palabras del verso 39. Algunos fariseos de entre la multitud. No quiere decir que los fariseos estaban afuera y desde afuera le estaban diciendo al Señor, reprende a tus discípulos. Estaban de entre la multitud, estaban entre ellos, estaban adentro del desfile, participaban de aquella expresión jubilosa de recibir al rey entrando triunfalmente en Jerusalén. La gran pregunta es, ¿y qué hacían los fariseos en ese lugar? ¿No son ellos acaso los grandes enemigos de Jesús? ¿No son ellos acaso el grupo religioso que se siente amenazado por el ministerio de Jesús de Nazaret? ¿Cómo es posible que ellos estuvieran también en ese desfile? ¿Cómo es posible que ellos fueran también parte de aquella multitud que alababa, que adoraba, que exaltaba a Jesús de Nazaret? La única explicación que podemos darle a esto, hermanos, es que los fariseos también querían salvación. Pero ¿en qué sentido buscaban salvación los fariseos? En un sentido terrenal. Es decir, ellos cuando cantaban al Señor, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando cantaban, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo que en realidad estaban anhelando es que aquel Mesías los liberara del dominio que Roma tenía sobre ellos. Recordémonos que en aquellos días Israel era una colonia romana y por lo tanto estaban totalmente dominados y gobernados por el imperio romano. Ellos entonces estaban en el desfile buscando salvación, pero una salvación terrenal, no salvación para sus almas, porque probablemente la salvación de sus almas la dejaban para su religión. La salvación de sus almas, creían ellos, era cuestión del judaísmo. Lo que querían de aquel hombre exaltado por las multitudes, era que los liberara del yugo del imperio romano. Y en ese sentido decían ellos, Hosana. En ese sentido cantaban ellos, sálvanos del dominio de Roma. No estaban hablando, hermanos, ni confesando a Jesús como el Mesías. Yo creo que aquellos hombres dijeron, no vaya a ser que sea cierto que este es el Hijo de Dios. Así que cantemos nosotros también y que nos haga libres. Pero es interesante una cosa, hermanos. Al final de aquel desfile, al final de la ruta, estaba el templo de Jerusalén. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, se van a dar cuenta que una vez que entra en el templo sucede aquel evento tan conocido de cómo Jesús expulsó a los mercaderes que estaban en el templo. Quiere decir, hermanos, que aquel desfile estaba encaminado hacia el templo de Jerusalén, el símbolo religioso más importante de toda la nación, símbolo del judaísmo milenario que en aquellos días era ya solo una religión vacía, sin nada que aportarle al alma del pueblo. En ese momento, hermanos, en que ellos se van acercando al templo, entonces se produce ese verso 39. Y los fariseos le dicen, maestro, reprende a tus discípulos. Fíjense qué interesantes son estas palabras. Recurren a su autoridad porque le dicen, maestro, reprende a tus discípulos. Si tú eres el maestro de todos estos, repréndelos. ¿Y reprenderlos por qué? Reprenderlos significa regañarlos. Algunos de ustedes saben bastante de eso porque sus esposas les reprenden continuamente. Repréndelos, regáñalos. ¿Y por qué quería que los reprendiera? Porque querían, hermanos, ellos destacar que se iban acercando al templo, el lugar sagrado. Y al lugar sagrado no se podía llegar alegre, feliz, contento, danzando, cantando, gozosos. Al lugar sagrado había que entrar con la cabeza hacia abajo, los ojos mirando al suelo en una actitud de aparente reverencia, aunque en el corazón no hubiera nada. Pero era un símbolo religioso y los
fariseos esperaban que sus discípulos se calmaran, que se aplacaran en aquellas emociones tan tremendas que los habían poseído en el ánimo, en la disposición a adorar al Mesías. Y le dice, reprende a tus discípulos. Esto quiere decir una cosa, hermanos, que los fariseos querían salvación, pero no te metas con mi religión. Los fariseos querían ser salvos, pero no querían que ese carpintero Galileo le faltara el respeto al judaísmo. Ellos querían que lo salvara, pero no querían de ninguna manera, hermanos, que él se considerara más importante que el templo. El templo era lo más importante, el templo era sagrado y las leyes y las reglas que el judaísmo había determinado se debían de cumplir. Y una de esas reglas significaba que nadie debía entrar desordenadamente a aquel lugar sagrado. Todo mundo debía entrar como estaba establecido, en orden, en una apariencia de santidad, en una actitud reverente, nada de ir cantando, nada de irse gozando, nada de ir alegres y llenos de esperanza. Había que entrar tristes, dolidos, sin esperanza. Fíjense qué interesante es esto, porque como dijimos antes, de este pasaje nació la tradición del Domingo de Palmas. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, las tradiciones de la Semana Santa son todas tristes, porque están fundamentadas en aquellas tradiciones en las cuales la gente participaba de todas las actividades del judaísmo, pero no se podía hacer con alegría, no se podía hacer con gozo, no se podía hacer con esperanza, tenía que hacerse, hermanos, con tristeza, con dolor y con pena. Los fariseos, hermanos, querían salvación, pero no querían nada con el Salvador. Los fariseos querían ser salvos, pero no querían que Dios les quitara su manera de vivir. Los fariseos querían que el Señor los liberara de Roma, pero no tenían ningún interés en que los liberara de su esclavitud del pecado. Esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque este día, hermanos, también multitudes van en la procesión del Domingo de Palmas. Y probablemente también van cantando Hosana. Y probablemente también van diciendo, sálvanos. Pero lamentablemente, hermanos, mucha gente dice, sálvanos, pero no te metas con mi religión. Mucha gente está diciendo este día, sálvanos, pero no te metas con mis santos. Sálvanos, pero no te metas con mis tradiciones primero. Sálvanos, pero no te metas con mi vida. Yo vivo como yo quiero, yo vivo como a mí me gusta y no quiero que me digas cómo debo de vivir. Quizá nosotros mismos, que ya no participamos de aquellas tradiciones antiguas de la religión tradicional, quizá todavía seamos un poco farisaicos. Somos un poco farisaicos cuando en fechas como estas también le decimos al Señor, sálvame, pero no me quieras quitar mi manera de vivir. Quiero que me salves, pero yo hago con mi vida lo que yo quiero. Nosotros le decimos, sálvanos, Señor, pero una vez al año no hace daño. Y una no es ninguna. Sálvanos, pero no se te olvide que esto es día de Semana Santa y es día de fiesta y es día de playa y es día de celebrar y es día de esto o de aquello. Es decir, hermanos, queremos la salvación, pero no queremos cambiar de vida. Y entonces, hermanos, nos volvemos como aquella multitud que cae en una contradicción terrible. Porque es una gran contradicción, hermanos, invocar el nombre de Cristo y decirle, sálvame, y al mismo tiempo esperar que Él no se meta con mi vida. Esa es una gran contradicción.
Porque si alguien, hermanos, está buscando al Cristo que vive, no al Cristo religioso que está muerto, sino al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, si lo llegara a encontrar, tenga la seguridad de que Él se va a meter con su vida para cambiarla. Tenga la certeza de que si se encuentra con el Cristo vivo, Él se va a encargar de transformar su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de sentir. Él se va a encargar de transformarlo todo. Él es capaz de cambiarle hasta el modo de caminar, si es necesario, pero va a cumplir su propósito, darle vida y vida en abundancia. Amén. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de que es una contradicción pretender decirle al Señor, sálvame, y al mismo tiempo, pero no te metas conmigo. Es todo lo contrario, hermanos. Estamos hablando de la entrada triunfal. Y si alguien anda buscando al Señor y le dice, sálvame, Él entrará triunfalmente en su vida hasta que la transforme. Amén. En segundo lugar, hermanos, estaban los discípulos. Lo leímos ahí mismo al principio de nuestra lectura. Entre la multitud estaban algunos de los discípulos. Y algunos de ellos, hermanos, estaban entregados de corazón a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero otros no. Entre los discípulos estaban Juan y Jacobo, que también gritaban Hosana, que también cantaban sálvanos, pero mientras gritaban sálvanos, acariciaban la idea de ser los sucesores del maestro cuando él muriera. Ustedes saben que Jacobo y Juan, por intermedio de su madre, le pidieron al Señor, la mamá de ellos les pidió, Señor, que cuando tú estés en la gloria, uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, hermanos, sálvanos, pero dame lo que yo quiero. Sálvanos, pero sobre todo aquí en la tierra, dame lo que yo anhelo. Gritaban Hosana, pero hermanos, no pedían salvación, pedían un lugar, una posición, un cargo, una autoridad, un reconocimiento, una admiración. No iban, hermanos, a darle honor y gloria al Mesías, sino a buscar gloria para sí mismos. Era algo sumamente doloroso. Y no solo estaba ahí, hermanos, Jacobo y Juan, también estaría Judas, porque dice que sus discípulos iban con él. Y Judas también cantaba Hosana. Y Judas también decía, sálvanos, con gozo y con alegría, pero a lo mejor el gozo y la alegría que había en su corazón nacía del saber que le esperaban 30 monedas de plata por entregar al maestro. Es decir, hermanos, su alegría era por intereses terrenales, su gozo era por asuntos temporales, no por los asuntos eternos. Hoy estamos nosotros entre la multitud. Hoy nosotros también celebramos, según la tradición, el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos o la entrada triunfal. Pero, ¿qué venimos a buscar cuando participamos de este desfile gozoso de adoración a Dios? Quizá venimos a buscar sanidades, venimos a buscar buenas finanzas, venimos a buscar, hermanos, todo lo que nos hace falta. Venimos a buscar, hermanos, que el Señor nos bendiga en salud, en dinero, en esto y lo otro. Yo todo eso lo tengo. Pero le pido juventud y el Señor me dice hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Pero cada uno viene a pedir, hermanos, lo que le interesa, lo que quiere para su propio bien. Y el desfile triunfal, hermanos, fue un desfile de adoración. No fue un desfile de pedirle al Señor,
Ustedes no ven a la multitud pidiéndole nada al Señor. Ustedes no ven entre la multitud que la gente trajera a sus enfermos para que el Señor los sanara. Ustedes leen este pasaje y ven a una multitud que adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, que le ofrecen sus vidas para que Él los gobierne, para que Él sea su Rey, para que Él sea su Señor. Cuando nosotros, hermanos, adoramos al Señor, pero no tenemos conciencia de que es nuestro Salvador, vamos a terminar como los fariseos de este pasaje. Aquí estaban diciendo Hosana, sálvanos, y una semana después estarían diciendo crucifícalo. Una semana después estarían pidiendo a Barrabás a cambio de Jesús. ¿Por qué? Porque practicaban una religión, pero no tenían nada con Cristo. La meta, hermanos, del creyente en fechas como esta es asegurarse de que Cristo entre triunfalmente en su vida. Y si lo deja entrar como Señor y Salvador, Él cambiará su vida para siempre. Esta es nuestra meta. Este es nuestro objetivo en un día como este. Adorarle como Rey de Reyes y Él nos va a bendecir. Amén. Vamos a orar. Señor.